Muy buenas tardes a todos quienes están conectados ya el día de hoy, martes 18 de agosto. Le doy la bienvenida a Fernanda, Luisa, Matilde, Rocío y a todos quienes nos van a acompañar también a través del Facebook del Colegio Médico a una nueva sesión de meditación mindfulness. Les agradezco su presencia y bueno, sin más, le voy a compartir pantalla para poder ya presentarles qué es lo que vamos a conversar hoy día, qué se les va a exponer y qué es lo que vamos a practicar. Yo ya algo les adelanté la semana pasada, así que vamos a desplegar acá la pantallita. Hola Matilde, ¿te escucha bien, cierto? Sí, hola Fernanda. Hola, ya perfecto. Vamos entonces a comenzar con la presentación del día de hoy, el cual, como pasa el tiempo, ya estamos en nuestra sesión número 11. Ya, si bien lo recuerdan, ya hemos hablado sobre los conceptos básicos de mindfulness, de por qué se practica este tipo de técnica para el autocuidado. Vimos también que esto tiene diferentes pilares, ya apretamos harto la tecla de la compasión y la autocompasión, y el día de hoy nos corresponde ya pasar a otro pilar que es súper importante, el cual es la aceptación, ¿cierto? Como ya lo comenté, ya dimos harto pie a conversar sobre la importancia de la amabilidad con nosotros mismos, con nuestro entorno, toda esta amabilidad que nosotros tendemos como a expresar al resto, es súper importante también tenerla con nosotros mismos, porque eso también va a cultivar gentileza con nosotros y compasión por sobre todo, entendiendo la compasión como algo entre iguales. No es solamente el hecho de sentir que yo estoy como por sobre otras personas, eso no es la compasión. Desde mindfulness se toma la compasión como un sentimiento puro de ayuda, ¿cierto?, hacia otros, pero también es importante cultivar la autocompasión. Están muy, muy ligados y a la par, ¿ya? Rocío aquí algo me está diciendo que no puede activar el audio. ¿No estás escuchando? Bueno, ahí tendría que verlo desde su plataforma de Zoom, ver si está activo el audio o no. Así que ojalá puedas encontrar el link para poder activar el sonido. Yo la verdad es que igual desconozco cómo poder hacerlo como desde la plataforma, pero es ideal que en la barrita donde sale video, el tema del audio, me imagino que debe estar ahí si uno aprieta el tema del silencio, no sé, ahí había que ver alguna opción. Bueno, para poder continuar entonces, como les comentaba, es súper relevante el tema de aceptación, que es uno de los pilares fundamentales también de esta práctica de atención particular que es el mindfulness, porque en cierta forma están súper de la mano también con la amabilidad y la compasión, ¿ya? Es por eso que hoy día, aparte de la práctica que hacemos comúnmente en la respiración, les voy a dar algunas instrucciones de cómo a lo mejor ir empezando a indagar qué tanto practicamos la aceptación hacia nosotros mismos, o qué tanto está ese sentir de aceptación. Ya ahí les vamos a dar con Fernando y yo les vamos a ir dando como algunos tips de cómo poder ir analizando la aceptación en nuestra propia vida. A ver, como para poder introducir antes de la meditación en la respiración, este es un cuadrito que lo extrajimos de un video que Javier García Campayo, un psiquiatra español que es bastante reconocido en el mundo del mindfulness, eh, utiliza bastante para poder introducir el tema de la aceptación. Como se dan cuenta acá en el cuadrito, hay dos formas de cómo opera nuestra mente. Ya la forma de funcionamiento de nuestro cerebro, nuestra mente está en el modo hacer comúnmente, que es como lo que de repente nos genera que no estemos como tan centrados en el aquí y el ahora. Y también está el modo ser,
que es lo que nosotros tratamos un poco de cultivar con la práctica diaria y semanal de mindfulness, ¿ya? Si se dan cuenta aquí todo lo que es el funcionamiento mental, cognitivo, si lo vemos desde el modo hacer, es algo como bien conceptual. En cambio, si lo centramos en el modo ser, tiene que ver harto con nuestra experiencia, es como decir, de la teoría a la práctica, ¿ya? Aquí hay otros ejemplos, ¿cierto? El modo ser tiene harto que ver con dejar estar, o sea, que es lo que es, por decirlo de alguna manera. El objetivo, por ejemplo, de nuestra mente generalmente es evitar el sufrimiento, evitar el malestar, pero desde mindfulness nos dice que es súper importante la apertura a la experiencia, ¿cierto? Con aceptación, que sea lo que sea es, y más adelante también vamos a hablar de cómo poder tomar la actitud correcta de aceptación, ¿ya? Es súper importante que el modo ser esté conectado al momento presente y que los pensamientos son solo eventos mentales, sino que no son reales. Esto es algo que es súper relevante y el por qué mucha gente también empieza a practicar mindfulness, meditación, porque nuestra mente de repente divaga mucho, no tan solo en eventos puntuales del pasado o del futuro, sino que de repente mentalmente uno se crea realidades de cosas que ni siquiera han pasado y uno sufre de más. Entonces, cuando uno practica la aceptación, están los pensamientos, se cree que los pensamientos son solo eventos mentales, que no son de por sí una realidad. Entonces, como ya les comenté, la aceptación de por sí nos ayuda a mirarnos en este modo ser y no tanto en este piloto automático que es el modo hacer. ¿Ya? Entonces, aceptación es igual al modo ser. Se dice también que desde mindfulness, de repente, en este modo hacer, como decía anteriormente, uno de repente mentalmente como que busca no sentir sufrimiento o no sentir como malestar. De repente también en este piloto automático, de repente buscamos la felicidad muchas veces en cosas externas. Por ejemplo, se dice bastante este tema como de ya, si tengo un auto, el modelo de tal auto, voy a ser feliz o no, voy a ser mucho más feliz, voy a estar mucho más tranquilo si voy y pido vacaciones. Y resulta que llegan las vacaciones y uno igual está pensando en cosas que nos van a otorgar felicidad en algún momento, como si fueran cosas externas siempre. Pero desde mindfulness nosotros nos centramos en que la felicidad es intrínseca, o sea, está adentro de nosotros, que no lo encontramos en estas cosas externas. ¿Ya? Para eso, ahora lo que se viene, ¿cierto? En nuestro anclaje principal, lo que hacemos siempre comúnmente en nuestras sesiones de los días martes, que es hacer nuestra meditación en la respiración. Pero adicional a eso, el día de hoy lo que vamos a hacer es poder prestar atención, como si fuera una película, ¿cierto? A reflexionar y a darnos cuenta de cómo está este diálogo interno, qué nos dice nuestro diálogo interno, estas frases que constantemente nos estamos diciendo. ¿Ya? La idea es que presten atención en eso y en la respiración, en la meditación guiada que les voy a hacer ahora. Entonces, bueno, ya todos siguen con la camarita desconectada, igual voy a desconectar mi cámara. Solamente van a escuchar mi voz. Vamos a hacer este anclaje en el momento presente, inhalando, exhalando. Vamos a prestar plena atención a nuestra postura de meditación. Recuerden que está nuestra postura sentados. También puede estar tumbados en la cama, en un mat de yoga. La idea es que estén en atención plena frente a esta guía de meditación, a las sensaciones que van apareciendo y centrados siempre en nuestra respiración.
Vamos a prestar toda nuestra atención y concentración a nuestra respiración, al fluir natural de nuestra inhalación y exhalación. Vamos sintiendo cómo el aire fluye, cómo oxigena el cuerpo. Vamos a sentir cómo nuestra cabeza descansa sobre nuestros hombros, cómo nuestros hombros descansan sobre nuestra espalda y brazos. Sentimos cómo nuestra espalda descansa. Sentimos también cómo nuestros brazos descansan sobre los muslos. Mi tronco, mis caderas también descansan en esta postura sentada, tumbada. También descansan mis piernas en su totalidad, atraídos por la fuerza de gravedad. Voy liberando de a poquitito todas las tensiones corporales. Relajo mi cuello, relajo mis hombros, relajo mis caderas, mi pecho, mi vientre. Siento como en cada inhalación y exhalación me voy centrando en este momento presente y observo en este momento mi mente, probablemente algún pensamiento recurrente. Analizo en este momento cuáles son estas frases, estos pensamientos recurrentes en mi mente. ¿Qué me dice mi diálogo interno? ¿Cuáles son las frases que generalmente me digo? Me quedo ahí observando mientras fluye mi respiración. Centro toda mi atención y concentración en mi respiración. Siento el fluido del aire por mi nariz. ¿Qué dice mi diálogo interno? Inhalo, exhalo.
Lentamente voy moviendo mi cuerpo, de a poquitito. Muevo mi cuerpo y vuelvo para poder analizar y tal vez quienes me quieran compartir de repente por el chat, quienes quieran a lo mejor compartir cuáles son como estas frases recurrentes que de repente uno tiende a decirse. De repente uno tiene una tendencia también a pensar de alguna manera. Entonces, quien quiera compartirlo, bienvenido, como para poder en cierta forma introducir qué tiene que ver esto con la aceptación. Vamos a compartir pantalla. Mira, acá está la pantalla, entonces. Enrique dice que su diálogo interno pensaba en una canción. Perfecto. De repente pasa eso, ¿cierto? Que la mente divaga, va divagando. Vamos entonces a pasar acá. Bueno, nuestro diálogo interno, bueno, ya hicimos la meditación, ¿cierto? Bueno, desde la lógica de la aceptación se dice bastante que si no tuviésemos quizás algún deseo o alguna expectativa, ¿cierto? Que de repente como que es súper difícil como no tener expectativas, ¿cierto? Es algo como súper asociado también como a nuestra cultura occidental, que uno siempre está pensando probablemente en proyectos, en alguna expectativa, a lo mejor más allá de los resultados de cosas que hicimos hace un rato, por ejemplo, en el trabajo o en cualquier situación, uno siempre tiene una expectativa de algo. Entonces, se dice que, y si ustedes analizan probablemente cuál fue su diálogo interno, tiene harto que ver con eso, con las expectativas y los deseos, ¿cierto? Se dice desde Mindfulness entonces que prácticamente no existiría este diálogo interno, ¿cierto? Si hubiese una máxima aceptación, este diálogo probablemente no existiría o sería muy bajo. De repente pasa de que en nuestro momento presente, como lo hemos hablado anteriormente, no es que esté solamente centrado como en distracciones, sino que nuestro diálogo interno es tan amplio que de repente es como este ruido mental que no nos deja hacer. Entonces, cuando uno empieza a practicar la aceptación, ocurre bastante que uno está como más pleno, en cierta forma como más atento, ¿ya? Bueno, aquí en la lámina habla de la metáfora de Penélope, ¿ya? ¿Cuál es la metáfora griega? En cierta forma esto es parte de la mitología. En Mindfulness se habla o se extrae en cierta forma esta metáfora de Penélope, que uno de los dioses griegos, que en este momento no recuerdo el nombre, se fue a la guerra ya por varios años. Entonces Penélope era una persona que era bastante como codiciada por los hombres y tenía bastantes pretendientes. Entonces ella decía que cuando terminara en cierta forma, terminar de coser su vestido, con el pretendiente en cierta forma de turno que estuviese, lo iba a aceptar y iban a tener una relación, ¿ya? Mientras, mientras su marido estaba por muchos años en la guerra. Entonces, ¿qué era lo que hacía Penélope para mantener tranquilo a su pretendiente? Era eso, que ella
en el día cosía su vestido, pero en la noche ella lo descosía. Y de esta manera ella no terminaba nunca, para poder esperar a su prometido en el fondo. Desde mindfulness se extrae esta metáfora porque se dice que meditar desde la atención plena, en cierta forma, es descoser el tejido de la mente, ¿ya? Pero prácticamente muchos de nosotros, y me incluyo, ¿cierto?, continuamente volvemos a retejer, ¿cierto?, este vestido si no practicamos la aceptación, ¿ya? Ya hablamos que la compasión es algo súper importante y relevante, pero también la aceptación va súper de la mano con la atención plena. Si nosotros cultivamos esta aceptación de nuestras emociones, de nuestro momento presente, de que el sufrimiento es algo inherente al ser humano, estamos aceptando nuestra realidad y nuestra condición. Entonces, de esta manera estamos practicando mindfulness de una manera más, como más completa, por decirlo así. Bueno, quienes a lo mejor estuvieron en sesiones anteriores, sobre todo en las primeras, yo creo que les había mostrado anteriormente este proverbio chino, el cual dice, si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿por qué preocuparse? ¿Cierto? Ambas cosas nos direccionan a un mismo camino. No sacamos nada con la preocupación porque, como bien dice la palabra, es o sea, antes de ocuparnos de algo. ¿Ya? Entonces, por eso, paralelo a este proverbio, la primera pregunta de si un problema tiene solución, mejor actuar, resolverlo de manera asertiva, y si no tiene solución, a lo mejor es mejor aceptarlo, ¿cierto? Pero nunca para eso te preocupes, sino que es importante desarrollar el mindfulness como filosofía en cierta forma de vida para poder reducir el estrés, la ansiedad, que muchas veces la culpable de esa ansiedad es que nuestra mente está en cualquier parte, ¿cierto? Esa es la invitación entonces de la aceptación. Como a modo de resumen también, porque en esa misma sesión de hace hartas sesiones atrás, hablamos sobre los tipos de sufrimiento. En ese momento se lo expusimos como sufrimiento primario y secundario, ¿ya? Pero García Campayo, que es el psiquiatra que habla del tema de la aceptación y del cual extrajimos la información para poder presentarlo hoy día, habla de que está en primera instancia el dolor y está el sufrimiento. El dolor, en cierta forma, se dice que ese sufrimiento es inevitable, porque como ya les decía, es algo inherente al ser humano. Esta la produce la vida en sí, ¿cierto? Vamos a sentir dolor y sufrimiento por la muerte de algún ser querido, o por alguna enfermedad que tenga algún ser querido nosotros mismos. El envejecimiento de repente también genera como algún tipo como de duelo en cierta forma. Entonces, esto es algo que está inherente en la vida, en nuestro día a día, ¿ya? Pero también está el sufrimiento, que es ese dolor adicional, ¿cierto?, a lo que nosotros estamos como acostumbrados a lo mejor a tolerar. El sufrimiento se dice que nos lo generamos nosotros mismos por no aceptar el dolor primario, ¿cierto? Y se dice que esto se produce por la no aceptación, de repente por la culpa, el odio de alguna situación, cuando sentimos injusticia. Por todo eso se genera sufrimiento y ese es el evitable, ¿ya? A ver, aquí también está la ecuación del sufrimiento, ¿ya? ¿Cuál es esta ecuación del sufrimiento? Se dice que el sufrimiento, podríamos decir lo que es la resistencia o la no aceptación de este dolor que es inevitable. El dolor va a estar, pero se transforma en sufrimiento cuando hay una resistencia o una no aceptación. Y aquí está la ecuación, ¿cierto? El dolor primario, ¿cierto? El dolor inevitable por la resistencia o la no aceptación va a generar sufrimiento o mayor sufrimiento. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, que es algo que a lo mejor más de algunos de nosotros ya lo ha vivido, ¿cierto? Todos en cierta manera hemos sentido un malestar ya a estas alturas del año producto de la pandemia, por estar ya
aislados por no poder hacer una vida en cierta forma normal, ¿cierto? De visitar a nuestros seres queridos, de salir a pasear, tenemos que estar con un resguardo, eso ya está generando a lo mejor algún grado de resistencia. Entonces, si se dan cuenta acá, si nosotros vemos este aislamiento por la pandemia con un sentido más de aceptación, el dolor, por decir, de 1 a 10, sentimos un malestar, un dolor de 7. Y si la resistencia, ¿cierto? Es 1, ¿cierto? 10 es a 1, el sufrimiento vendría siendo 7 es a 100. ¿Ya? No es tanto el sufrimiento. En comparación, así, este aislamiento por la pandemia lo vivimos sin aceptación. ¿Ya? Eso significa que el dolor, si se dan cuenta, es el mismo que el de la aceptación, pero aquí tenemos una resistencia enorme, o sea, estamos sufriendo mucho más, no aceptamos la realidad y es 10 a 10. Y este sufrimiento sube exponencialmente de 70 a 100. ¿Ya? Esa es la ecuación, por decirlo así, como más práctica de ver qué tan responsables somos nosotros de generar sufrimiento o no a situaciones. ¿Ya? Entonces, el mindfulness nos puede ayudar un montón también a poder ir trabajando esta aceptación, ¿ya? Esta resistencia que vaya en cierta forma disminuyendo. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora entonces es hacerles una meditación en aceptación. Probablemente ya varios de ustedes han meditado anteriormente, ya han estado en el proceso de sentir el cuerpo en atención plena, en la respiración. Entonces lo que vamos a hacer hoy es poder complementar ya la guía de la meditación en anclaje en la respiración, un poquito en el cuerpo, pero sumado también a esto de la aceptación. Es como va a ser como el primer acercamiento, porque en otras sesiones más vamos a ahondar mucho más en cómo poder ir llevando una vida más en aceptación. ¿Ya? Es por eso que nuevamente vamos a tomar nuestra postura de meditación, la cual ustedes probablemente ya tienen identificada cuál es la más eh, idónea para ustedes en el lugar de su casa en el que estén. Y se ponen con el celular o el computador de lado y van a escuchar mi guía en esta meditación en aceptación. Voy a desconectar mi video. Vamos a inhalar y exhalar profundo. Vamos a revisar nuestra postura de meditación, ya sea tumbados en la cama, en la silla. Vamos a revisar nuestra postura. En cada inhalación y exhalación, nuestro cuerpo se relaja, se oxigena. Tomo mayor conciencia de mi cuerpo en este espacio.
Siempre en inhalación y exhalación profunda. Siento como el aire entra por mis fosas nasales. Siento como sale. Presto atención a la punta de mi nariz. Y siento como mi cuerpo se relaja y libera las tensiones poco a poco. En atención plena a mi momento presente. Vamos a comenzar la meditación de aceptación en el momento presente. En aceptación plena del aquí y el ahora. Sumado a esta atención plena que ya hemos dirigido en nuestra respiración, vamos a lograr una conexión con el momento presente, prestando no tan solo atención a mi respiración, sino que tomo conciencia y visualizo mentalmente el espacio, el lugar que me rodea, el lugar de la casa en el cual me encuentro, si aparece algún ruido externo, simplemente lo acepto y es parte de este momento presente. Ya no hay nada más que hacer, solamente vamos a respirar en inhalación y exhalación. Ya no hay nada más que hacer, más que estar en este momento presente de autocuidado. La respiración nos va a acercar aún más a nuestro momento presente. La respiración nos ayuda a salir del laberinto de la mente, el cual nos lleva a pensar en nuestras obligaciones, en las tareas que tenemos que hacer, en nuestros deseos, en los proyectos por cumplir, etcétera, etcétera. Probablemente esto nos agota. No pasa nada con asumir y aceptar ese agotamiento, el cual la vida diaria nos lleva, nos conlleva. Pero para eso no te culpes. Esos deseos, esos proyectos, el deber hacer forman parte de nuestra vida. Pero permítete parar y reconocer este instante que es único para ti. Este momento presente, en donde no necesitas nada más que estar conectada, conectado a tu respiración.
¿Hace falta algo más ahora? Simplemente todo está bien como es, respirando, anclada a este momento presente. En este momento todo está bien. Nada te falta para hacer y completarte, porque ya estás aquí completo, porque ahora eres este momento presente, esta presencia, el cual vuelve a reconocer tu respiración en inhalación y exhalación. Estás ahí contigo ahora, anclado a tu momento presente. Nota el ir y venir del aire, entrando y saliendo por tus fosas nasales. Inhala, exhala. No hay nada más por lo cual tú te tengas que preocupar ahora, en este minuto, anclada a tu respiración. Tu tarea a realizar en este momento es la tarea más importante y a la vez la más fácil. Esa tarea que tienes ante ti en este momento eres tú misma, respirando, siendo y viviendo. ¿Sientes alguna inquietud, algún malestar o alguna sensación que tal vez no puedas controlar? Puede ser tal vez alguna emoción. ¿Qué te impide estar en paz? Comienza por observarte, sentirlo en tu cuerpo. Obsérvalo sin juicio. Nota qué es lo que sucede en tu cuerpo con todo esto. Trata de irte a la experiencia corpórea, porque desde ahí tal vez quiere liberarse. Observa sin juicio cómo va reaccionando las sensaciones de tu cuerpo, o esta inquietud que tal vez quiere salir, o esta emoción. Atiéndelo con alta amorosidad, con compasión, y acógelo desde tu corazón, en la respiración. Contén esta emoción, esta sensación con profunda aceptación. Deja que tu respiración sea el vehículo que te permita viajar dentro de ti. Inhala y exhala.
Esa es la tarea de este momento, de aceptar tu momento presente en esta postura, en este espacio, en este momento que me permito de autocuidado. Profundiza en tu respiración, va suavizando tu aliento, como si acariciaras una mariposa con gran cuidado y sensibilidad. Te das cuenta que no tienes que ir hacia ningún lado, que no debe suceder nada más que estar aquí presente a través de tu respiración. La mente siempre está esperando algo, obtener algo más, pero hay algo mucho más grande que la mente, que es la pura conciencia de este momento, el ser de este momento. Este instante es perfecto tal cual es, desde tu respiración, tu conciencia, en el aquí y el ahora, presenciando espontáneamente todas las sensaciones que van surgiendo, tanto internas como externas, todo lo que surge, sin negar nada, sin rechazar nada, en plena aceptación de tu momento presente, desde tu respiración. Ese momento, este instante es perfecto tal cual es, presente, abierto. Eres la presencia sin juicio, el silencio y la respiración. Eres la presencia sin juicio, en silencio y anclado a tu respiración. Eres la calma, meciendo el centro de tu corazón. Este momento es único, de aceptación y atención plena. Lo acepto tal cual es. En este momento presente, lo acepto tal cual es. Me quedo aquí unos instantes
La inhalación y exhalación. Acepto mi momento presente, inhalación y exhalación. Me agradezco este espacio de autocuidado. Me agradezco este espacio de paz, quietud, tranquilidad. Inhalación y exhalación. Lentamente vuelvo a tomar conciencia a todo este espacio que me rodea, al momento presente, en la habitación de la casa en la que me encuentro. Muevo lentamente las manos, los pies, inhalo, exhalo. Y vuelvo a conectarme entonces, me estiro como si recién estuviese despertando y culminamos la práctica de meditación en la aceptación. No sé si alguien tiene algún comentario a raíz de la práctica, a lo mejor la tarea que se les puede señalar o poder en cierta forma analizar de aquí al próximo martes o el jueves, recordarle que si bien acá en Chillán el día jueves 20 es feriado, igual de todas maneras vamos a tener este espacio de autocuidado, así que ahí los dejo plenamente invitados para que se puedan conectar con Fernando, el cual también va a tomar este tópico de la aceptación, eh, el cual igual es un desafío, así como probablemente también es un desafío el tomar el tema de la compasión, de la autocompasión. Nosotros culturalmente también estamos súper poco acostumbrados a sentirnos como en atención plena, aceptándonos y prestando plena atención a nuestro sentido de compasión. Entonces, es súper relevante tomar como desafío también la aceptación, ¿cierto? Como parte quizás de la cultura, ¿cierto? Que de repente no somos como que siempre estamos pensando en lo que podríamos tener o lo que podría ser, ¿cierto? Y eso nos genera también un alto nivel de estrés. Entonces, esperando que esta meditación haya sido provechosa, eh, vamos a ver acá el chat. La Matilde dice que es difícil, la encontró difícil, probablemente es más compleja incluso que la meditación en compasión, porque es más abstracta, por decirlo así. Por eso a lo mejor la tarea va a ser que para nuestra próxima sesión tengamos más o menos claro cuáles son como nuestros diálogos internos, cuáles son como de repente las frases que nos decimos a nosotros mismos que nos generan un alto nivel de estrés y cuáles podemos ir modificando. Entonces,
Esto es de a poquitito, recuerden que estos son como pinceladas también de lo que puede ser la aceptación de por sí. Así que a lo mejor ya para la próxima sesión, como ya llevamos harto tiempo también en esto, vamos a también practicar la meditación en silencio. ¿Ya? Así que esperando entonces que tengamos como el desafío de ir mirando este tema de la aceptación. Les dejo un abrazo grande. Vamos a quienes quieran a lo mejor, no sé si decir algún otro comentario. Enrique aquí dice que no conocía la meditación y que le gustó harto. Agradecía también porque pudiste estar en este espacio. Le agradezco a Matilde, a Luis, a la Feña, a Enrique y a todos entonces de que pudieron estar conectados el día de hoy. ¿Ya? Entonces, como es de costumbre, voy a tomarles una fotito. Quienes quieran conectar su camarita, ahí está. Uy, sale con flash. Ahí sí. Y vamos entonces, espero que se hayan podido de cierta forma poder desconectar del día a día. Y nos vemos entonces el próximo martes y lo dejo invitados también el jueves con Fernando. ¿Ya? Cuídense harto. Chao.